Nosotros habíamos dicho entonces que todos los átomos tienen una masa atómica relativa. ¿Relativa a qué? Relativa a la UMA, que era la 12ª parte del átomo de carbono, ¿está bien? ¿Qué era lo importante de saber eso? Que coincidía numéricamente con la masa de un mol, ¿está bien? Y habíamos hablado que un mol indicaba una cantidad que era equivalente a 6,02 por 10 a la 23 cosas que son átomos o moléculas, porque no tiene sentido hablar de mol de personas ni de sillas, porque es un número muy, pero muy grande. Entonces, tiene sentido hablar de, o se utiliza para partículas muy pequeñas, sean átomos o moléculas. ¿Hasta ahí habíamos llegado? Sí, profe. Bien. Yo voy preguntando por las dudas, ¿bien? Entonces, lo importante de eso entonces era que la masa atómica relativa, que era ese numerito que estaba en la tabla periódica, coincidía numéricamente con la masa de un mol. El problema surgía cuando tenía una molécula, ¿bien? Porque la molécula sí no se encuentra en la tabla periódica, pero si yo sé cómo se formaba la molécula, tranquilamente hacía la sumatoria de los AR y sacaba la masa molecular relativa, que no era más que la masa, cuál es la masa de un mol de esas moléculas. Y habíamos dado un ejemplo con el agua, ¿recuerdan eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, perfecto. Por favor, sí contéstenme bien. Y habíamos llegado a hacer algún... Fíjense que esto que estamos explicando es el PDF que les mandé. Bien. Ahora, Sí, profe. me pica la nariz. ¿Llegamos a hacer algún cálculo? No, profe, hicimos, de ese PDF en particular, no, hicimos unos ejemplos de lo básico de Bien, trigonometría. no, el PDF no, sino, Claro, pero sí, sí. la última clase, calcular la cantidad de moles, eso hicimos. Yo tengo anotado unos pares. A ver, ¿cómo cuál? Pegarle una leída a alguno. Hidróxido plúmbico, decía. Bien, ¿y qué se Y pide? así unos pares. Hallar. Hallar la masa molecular. Bien, hallar la masa molecular. O sea, los ejercicios que vimos es de hallar la masa molecular. Sí, masa molecular relativa de las siguientes sustancias y mandó hasta el punto I. Bien, perfecto. ¿Alguna duda y algún problema con eso, con hallar la masa molecular? ¿Lo corregimos? No, no lo corregimos, profe. Esto fue la última clase que tuvimos Bien. antes de estas 2 Bien. semanas. Entonces, vamos a ver si está. ¿Lo pudieron hacer todos eso? ¿O hay Y alguien ahora, si está bien, es Sí, otra cosa. profe. Sí, si está bien es otra. Por eso, vamos a ver si está bien. El tema es que sí lo hayan, aunque sea lo hayan podido hacer. Entonces vamos a corregir 2 o 3 y si salieron, listo, ya está, porque te engancharon la vuelta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, vamos a hallar. Hice algunas, bien. A ver, vamos a hallar, no sé, díganme ustedes. ¿De quién quiere que hallemos el MR? Y el primero, profe. ¿Y cuál era? Hidróxido plúmbico. Hidróxido plúmbico. O sea, yo les di el nombre y no les di la fórmula. Claro, en algunos casos nos dio la fórmula o viceversa. Pero en estos últimos ejercicios solamente les di el nombre. Claro, acá nos dio A, B, C, D y E son con el nombre y F, G, H, I son con la fórmula. Ah, mirá qué bueno que estuve. Sí. Bueno, hidróxido plúmbico. Acá el tema, chicos, es volver para atrás con lo que vimos y ver la formación. Si yo quiero calcular la masa molecular relativa, lo que sí tengo que saber primero es cómo era la fórmula. Si es hidróxido plúmbico, sé que tiene que tener. Esperen que este fibrón no es el que.
¿No es el que anda o se secaron? Alcohol, profe. No, porque estos son los de pizarra. No, para que voy a buscar uno. Yo tengo otro libro nuevo. Hidróxido plúmbico. Yo si es hidróxido plúmbico sé que está formado por plomo, grupo OH, bien, y si esto es menos, si es plúmbico, el estado de oxidación del plomo es más 4. Entonces tengo que poner 4 acá. La fórmula del hidróxido plúmbico es esta, PbOH4. ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Sí, profe. Bien. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo anda? Entonces, si estamos todos de acuerdo con esto, ahora tengo que buscar en la tabla periódica las masas atómicas relativas. ¿Cuál es la masa atómica relativa del plomo? O sea, yo tendría que hacer AR del plomo por 1 más AR del oxígeno por por 4 más AR del hidrógeno por 4. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que yo tendría que hacer. Sí. Bien. 207 es la del plomo. Entonces, me fijo, la del plomo es 207. Por 1, 207. Más, la del oxígeno es 16. Por 4. Por 4, más la del hidrógeno es 1 por 4. Por 4. ¿Y cuánto da toda esta cuenta? 275 me dio a mí. Sí, está Yo bien. no sé por qué había puesto 15 del oxígeno. Claro, porque en tabla periódica es 15,999. Ah, claro, no me di cuenta. Bueno, Pero sé tenemos que que... redondear a 16. ¿Bien? Yo lo redondeé a 16. No, está bien, es que se redondea a 16. El oxígeno, siempre, chicos, si es menos de 0,5 se redondea para abajo. Si es más de 0,5 se redondea para arriba. Entonces, en el caso del oxígeno, que es 15,9999, se redondea a 16. Por eso se puso 16 acá. ¿Está bien? Entonces, ¿esto cuánto les dio? 275. ¿Qué significa esto? Que un mol de moléculas de hidróxido plúmbico tienen una masa de 275 gramos. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Porque si ustedes están haciendo esto, precisamente es para tener esa referencia. Si acá da 275, lo que quiero decir es que un mol de moléculas de o lo que es lo mismo decir 6,02 por 10 a la 23 moléculas de PbOH4 tienen una masa de, esperen que saco este cuadrito, tienen una masa de 275 gramos. ¿Está bien? Ustedes sacan para tener ese dato.
¿Queda claro? Sí, profe. Todo eso igual no se pone, ¿no, profe? ¿Qué cosa? No, todo esto que estoy poniendo yo acá, Claro, o sea, no, esto no, no. no. Si se les Ah, pide escrito. calcular el MR es esto, Claro, pero ya lo que está. yo apunto es que sepan esto, porque esto es lo que van a usar. Si el MR Claro. del hidróxido plúmico es 275, vos sabés que en 275 gramos va a haber 6,02 por 10 a la 23 moléculas exactas. O, lo que es lo mismo, un mol de moléculas de hidróxido plúmico. ¿Se entiende? No me quedó claro, profe, eso del 6,02. Bien, el A mí 6,02 tampoco, profe. O sea, Bien. entiendo que es una fijo eso, pero no. Bien, perfecto. No entiendo qué Pregunten. relación tiene con el 275. Bien. Ustedes pregunten y esto está reforzado en el PDF, ¿bien? Una docena de huevos. ¿Cuántos huevos tiene? 12. 12. 12. Y si hablo de una decena, hablo de 10. Ahora, cuando hablo de moléculas o átomos, yo no puedo hablar de 10 o de 12, porque la verdad es que no los puedo manipular. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, yo estoy haciendo, los científicos encontraron todas estas relaciones precisamente ¿para qué? Para poder saber qué cantidad de átomos o de moléculas hay en una masa determinada de esa sustancia. Y en una masa medible, en una masa que yo pueda trabajar. ¿Me hago entender? Entonces, el mol o un mol, como una docena de huevos, son 12 huevos, un mol es de huevos serían 6,02 por 10 a la 23 huevos. Eso es un número, eso es notación científica. O sea, ese número equivale, este número, equivale a decir Ah, eso lo había explicado. Ah, ahí me claro, acordé. Eso sería un mol. eso exactamente, esas son la cantidad de partículas que entran en un mol. ¿Y Se ese hablaría, número va a estar siempre? sí, eso es un mol, como la docena, cuando vos pedís una docena siempre te van a dar 12, cuando vos pedís un mol siempre va a ser esto. 602.000 trillones. Bien. Sí. Ahora, yo no puedo andar escribiendo esto a cada rato. Es un dolor de cabeza. ¿Se entiende? Entonces, para simplificar esta escritura, se escribe de esta manera. Esta es otra forma de escribir este número. Esto se llama notación científica. Entonces, escribir este número en notación científica es lo mismo que decir 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué significa? 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10, 23 veces por 6,02. Es una forma más corta de escribir eso. Que después vamos a ver cómo se escribe en la calculadora científica. Se puede usarlo en la calculadora científica eso. ¿Me hago entender? Sí. Profe, pero eso no tiene nada que ver con el resultado Sí, ahí. profe. Bien, sí que tiene que ver con el 275. Claro. Lo que tiene que ver es esa relación. Si vos sacaste que la masa molecular relativa, o sea, de una molécula, es 275, bien, U más, el mismo número, pero en gramos, este mismo número, pero en gramos, es la masa de un mol de esa sustancia. O es lo mismo decir de 6,02 por 10 a la 23 moléculas de esa sustancia. Para eso es importante sacar el MR, porque el MR coincide numéricamente con la masa de un mol. Siempre.
Obviamente de esta sustancia. Si yo calculo sea el que- M... Dale, decime. Después de hallar ese resultado hay que hacer eso sí o sí. Sí, eso siempre, eso yo lo copié porque a partir de ahí van a sacar los cálculos. O sea, esa es la equivalencia. Eso es como decir que un alfajor está a 40 pesos. 3 alfajores, ¿cuánto van a estar? 120. 120. A ver, hay una equivalencia entre alfajor y precio, ¿sí o no? Acá hay una equivalencia entre masa y cantidad de moléculas. Y moles. Si yo calculo, por ejemplo, y eso va a variar dependiendo del tamaño de la molécula, ¿no? Vamos a calcular lo mismo. Díganme el segundo ejercicio. Ácido nitroso, profe. Ácido nitroso, bien. Lo voy a hacer por acá. Así, ¿ven a qué me refiero? Ácido nitroso, MR del ácido nitroso. ¿Cómo es la fórmula del ácido nitroso? Yo sé que tiene que tener hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, ¿está bien? Porque no me la acuerdo de memoria. Yo sé que tiene hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Yo sé que la sumatoria de los estados de oxidación me tiene que dar 0. El del oxígeno menos 2. El del nitrógeno me encuentro que es 3 y 5, pero si es nitroso tengo que usar el más pequeño. Más 3 y acá más 1. ¿Qué significa? Que entre hidrógeno y nitrógeno entregan 4 electrones y el oxígeno agarra 2. ¿Qué tengo que hacer? Poner un 2 acá. 2 por menos 2 menos 4. 3 más 1, 4. El hidrógeno y el nitrógeno entregan 3 electrones y 2 de oxígeno agarran entregan 4 electrones y estos 2 de oxígeno agarran esos 4 electrones. Y así me queda la fórmula del ácido nitroso. ¿Se entiende o no se entiende? Profe, esa cuenta hay que hacerla sí o sí siempre. ¿Cómo? Esa cuentita hay que hacerla sí o sí siempre, la que hiciste recién. Y esa cuentita es la que te va a dar la fórmula. Ah, Porque vos acordate cuando vimos formaciones, ¿qué decíamos en las formaciones? Que las especies que ceden, hay especies que ceden electrones y hay especies que agarran electrones. La especie que agarra electrones tiene que agarrar la misma cantidad que la especie que cede, no me puede ni sobrar ni faltar. Por eso es que es lo que te va a mandar a hacer la fórmula. Vuelvo a repetir. Yo sé que te estoy hablando de ácido nitroso. La estructura es hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Ahora, ¿cómo sé cuántos de oxígeno y cuántos de hidrógeno? Y ahí estoy obligado a hacer la cuenta o fijarme en los estados de oxidación. Sé que el oxígeno tiene menos 2. El nitrógeno tiene más 3 y más 5. Pero si es nitroso, es el más pequeño. Más 3, más 1. Me fijo. Así como está, el hidrógeno entrega 1, el nitrógeno entrega 3. En total, ¿cuántos se entregan? 4. Y si así como está, el oxígeno, ¿cuántos agarra? 2. Si yo lo dejo así, me estarían sobrando 2 electrones. Entonces, ¿qué hago? Pongo 2 átomos de oxígeno. ¿Por qué? 2 por menos 2, menos 4. El oxígeno agarra 4. 1 más 3, 4. Entre hidrógeno y nitrógeno entregan 4. 4 menos 4, 0. No me sobran ni me faltan electrones. Esto es cuando vimos formación, ¿recuerdan? Sí, profe. Bien. Entonces, ya tengo la fórmula. Quiero calcular el MR. Volvemos a hacer lo mismo. El AR del hidrógeno, ¿qué cuánto es? 1 por 1, porque hay un solo átomo. Más el AR del nitrógeno, que es, ¿cuánto? ¿14? Sí, 14 yo puse. 14 por 1, porque hay uno solo. Más el AR del oxígeno, que es 16, por 2.
16 por 2, 32. Más 1, 33. Más 14, porque es 14, ¿no? 47. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ¿qué indica este 47? Que en 47 gramos de esto va a haber 6,02 por 10 a la 23 moléculas. O lo que es lo mismo, un mol de moléculas. Fíjense que es lo mismo que acá. Siempre va a estar esa relación. ¿Cuál es la diferencia? Que esta molécula tiene un MR de 47. Esta molécula tiene un MR de 275. ¿Qué molécula más pesada, más grande? La del hidróxido de plomo. Pero, ¿qué quiero decir? Que como en 275 gramos de hidróxido de plomo, yo tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidróxido de plomo, o lo que es lo mismo un mol, si en el ácido nitroso tiene un MR de 47, en 47 gramos de ácido nitroso va a haber 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido nitroso, lo que es lo mismo un mol. Siempre se va a respetar que el MR es la masa de un mol de esa sustancia. ¿Se comprende? Yo la verdad, más o menos, profe, no entendí. Bien. Tengo que agarrar la mano nomás. ¿Qué parte? No, y se me complica con la parte de abajo, de 6,2 de día a la 23 y eso. Bueno, está bien. Se me complica. Pero Bien. voy Lo que no practicando. pierdan el foco, que eso es un número. A ver, para que se... Voy a borrar esto. Porque que quede claro que la química termina acá. Después es regla de 3 simple. Pero la química termina acá. Vamos a ver, vamos a explicarlo con otras cosas. A ver qué sale. Profe, ¿Sí? le envié un mensaje ahí por el chat, pero se ve que no lo vio. No. No, le quería preguntar que no me acuerdo de dónde salía el OH. ¿Cómo? ¿De dónde salía el OH? No era porque... No me acuerdo, voy a decir cualquier Porque cosa. es un hidróxido. Y eso Ah, no me porque es manden un por, hidróxido. por chat. Che, hablen, porque yo no ni miro el chat. Ah, listo. Porque es un hidróxido. Y siempre la estructura de un hidróxido es Igual, metal OH. y el grupo OH. Ah, listo. Eso quería Eso saber, cuando profe. vimos formaciones, recuerden y vean que los óxidos básicos que eran metal y oxígeno. Los óxidos ácidos que eran no metal y oxígeno. Los hidróxidos que eran metal y grupo OH. Los ácidos que eran, ¿cómo era la estructura? Hidrógeno, siempre, no metal, siempre, y oxígeno. Entonces, cuando ustedes vean hidróxido, siempre lo van a tener que poner. Y de ahí fijarse. ¿Se comprende? Sí, profe. No me acordaba de dónde había salido y no tengo la carpeta. Estoy... Está bien, pero pregunten, interrumpan, chicos, no hay problema. Interrumpan. Porque yo no ni veo. Veo la pantalla y no me cuelgo con los chats, no los veo. A ver, Profe, vamos a... ¿me repite lo básico? ¿Cómo? Lo que dijo recién, lo básico y el otro. Que cuando nosotros vimos formaciones, cuando empezamos con óxidos, dijimos que
cada compuesto tiene una estructura, ¿bien? Si estoy hablando de un óxido básico, la estructura es metal y oxígeno. No tiene otra cosa. Si estoy hablando de un óxido ácido, estoy hablando de un no metal que se combina con oxígeno. Si estoy hablando de un oxoácido, sé que tiene que tener siempre hidrógeno, no metal y oxígeno. Después, ¿cuánto es de cada uno? Te lo dan los estados de oxidación. Cuando hablo de un hidróxido, yo sé que la estructura siempre es metal y grupo OH. Bien, y después vimos sales, que está formado por un metal y por lo que sobra de la disociación del ácido. Que eso, bueno, véanlo en sus carpetas. Pero ustedes sí siempre tienen que tener en cuenta cómo son las estructuras. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, profe. De nada. Sí, profe. Vamos a entender esto. A ver, vamos a suponer que tengo una decena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una decena de pelotas de fútbol. Y después tengo una decena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de pelotas de ping-pong. Bien, fíjense, ¿qué es más grande? ¿La pelota de fútbol o la pelota de ping-pong? La pelota de fútbol, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿quién va a tener más masa? ¿10 pelotas de fútbol o 10 pelotas de ping-pong? 10 de fútbol. 10 de fútbol. Pero las cantidades de pelotas, ¿son iguales o son Sí. distintas? Son iguales. Bien. Iguales. Entonces, cuando yo hablo de un... Acá estoy hablando de decenas, ¿bien? De 10. ¿Por qué puedo contar 10 pelotas de fútbol, 10 pelotas de ping-pong? Cuando hablo de átomos o de moléculas, no tiene sentido hablar de 10. Porque yo no lo puedo ni ver ni manipular 10. ¿Me hago entender? Si hablo de cosas grandes como pelotas, facturas, yo puedo hablar de decenas. Pero en átomos y moléculas no tiene sentido. Porque es despreciable la masa de 10 átomos o 10 moléculas. ¿Me hago entender? Porque sería Sí, mucho, profe. ¿no, profe? ¿Cómo? Por eso que no vale la pena hablar de, por ejemplo, lo que dice el ejemplo Sí, pero- ahora, porque son muchas moléculas. Claro, pero de 10, ¿vos podemos contar 10 átomos? Podemos Yo creo agarrar que no, con una... porque al ser tan pequeño no se Claro, puede. correcto, son extremadamente pequeñas, entonces no tiene sentido hablar de 10. Porque no me sirve. No tiene sentido hablar de 100. No tiene sentido hablar de 1000. Chicos, corto y nos volvemos a conectar porque esto se corta en un minuto. Bueno, profe.